la recta final de la clase con un trabajo de equilibrio y de propiocepción. Cogemos nuestra botellita con la que trabajamos antes fuerza y la dejamos por aquí, que la vamos a usar. Bien. Empezamos con un ejercicio muy sencillo, ¿vale? De equilibrio. Simplemente una posición en la que estamos de pie. Vamos a flexionar una pierna y me voy a intentar equilibrar sobre la otra el mayor tiempo posible. ¿Sí? Vamos cambiando. Pierna derecha, pierna izquierda. ¿Vale? Es el ejercicio más sencillito que vamos a hacer. Si algo así nos cuesta, trucos para que no salga. Tener una pared cerca, por si pierdo el equilibrio. Ahí. Y continúo. Separo, pierdo el equilibrio. Me apoyo. Continúo. ¿Vale? Pero intentamos hacerlo el mayor tiempo posible sin tener que equilibrarnos en la pared ni en ningún sitio. ¿Vale? Perfecto. Probamos las dos piernas. Bien, ¿cómo complicamos un poquito más? Ponemos nuestra botella aquí delante. Nos equilibramos. Y manteniendo el equilibrio, bajo a tocar la botella. Toco y regreso al sitio, ¿vale? Vamos a hacerlo 5 veces. 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Vamos con la otra pierna. Coloco mi botella. Me equilibro. Tengo la pared cerca, por si me tengo que reequilibrar. Si no me hace falta, perfecto. Y vamos a tocar. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, perfecto. Repetimos. Me equilibro y vamos a tocar. Vamos a tocar esta vez una vez con cada mano. Primero la mano derecha, estiro la rodilla, mano izquierda, estiro la rodilla. ¿Vale? Para tocar la botella flexionamos un poquito la rodilla para bajar. 3, 4 y 5. Muy bien, con la otra pierna. 1, cambio de mano, 2, cambio de mano, 3, 4 y 5. Muy bien, complicamos un poquito más, yendo a tocar la botella, ¿vale? En casa podemos probar más veces. Vamos a cambiar ahora. Voy a agacharme a tocar con las manos. Voy a tocar con la pierna que tengo en el aire, sin perder el equilibrio. Toco botella, regreso. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Por el otro lado. Me equilibrio. Toco botella. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Si podemos hacer las 5 seguidas sin apoyar la pierna en el suelo, fenomenal. Si no, hacemos las que podamos. De una en una, de dos en dos, sin apoyo, poquito a poco. Empezamos de una en una, después de dos en dos. Venga, pero a ver si conseguimos hacer las 5, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Cambiar la botella de posición. La vamos a poner ahora delante, por ejemplo. Está abajo, tocando ahí adelante. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Cambiamos con la pierna izquierda. 1, 2, toco. 3, 4,
5. Muy bien. Por detrás, coloco mi botella detrás y voy a tocar. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de pierna. 1, me apoyo si tengo el equilibrio. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Perfecto. Todas las posiciones que se nos ocurran. Más cerca del cuerpo la botella, más fácil. Más lejos del cuerpo, más difícil. ¿De acuerdo? Empezamos fácil con la botella cerca, la vamos separando para hacer un poquito más difícil. ¿De acuerdo? Bien, estos 2 ejercicios hoy de equilibrio, practicarlos en casa. Siguiente día complicaremos un poquito más. Nos cogemos la silla para terminar y hacer unos estiramientos. Aquí la tenemos. Venga, vamos a estirar nuestra pierna adelante con el talón en el suelo, la punta del pie arriba. Y vamos a ir a la punta del pie, echando el cuerpo sobre la pierna, ¿vale? Lo más estirada posible, talón en el suelo, punta del pie, intentamos acercarla hacia nosotros, ahí. ¿Vale? 20-30 segundos, cada posición, talón, punta hacia atrás, mano a los dedos de los pies, cuerpo encima de la pierna. ¿20-30 segundos? Perfecto. Venga, nos vamos arriba. Vamos a usar nuestra silla para apoyarnos y separar las piernas. Separamos las piernas. Ahí. Apoyados en la silla. Nos vamos a ir echando el cuerpo a un lado. Al lado contrario. Sí. 20 segundos cada posición, más o menos. Hacia adelante. Perfecto. Venga, vamos con el cuádriceps atrás. Nos apoyamos en la pared. Tiramos con fuerza atrás. Muy bien, cambiamos. ¿20-30 segundos? Perfecto. Vamos con los brazos. Vamos a apoyar los brazos en la pared. ¿Vale? Imaginaos que la pantalla del móvil es la pared. Pues vamos a apoyarlas con los dedos hacia abajo. ¿De acuerdo? Y hacia afuera. Dejamos los dedos hacia abajo. Y apoyamos en la pared. Ahí. Las dos a la vez. ¿Vale? Mantenemos nuestro estiramiento. Ahí. Vamos a la pared. Mantenemos nuestro estiramiento. ¿20-30 segundos? Cambio. Muy bien. Último. Brazo arriba. Nos podemos sentar si queremos. Solo hacemos de pie. Me siento para que veáis, ¿vale? Flexiono. Mano contraria al codo.
y estiramos. Cambiamos. ¿Vale? Importante estirar. En casa, como es la parte final, los estiramientos, le podemos dedicar un poquito más de tiempo, si queremos, ¿vale? En vez de 20-30 segundos, estiramos un poquito más o estiramos varias veces. Hacemos varias veces cada estiramiento, 2 o 3 veces cada estiramiento para terminar, ¿vale? Aquí lo hacemos así, pero ya sabéis, en casa podéis alargar un poquito esta parte, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la siguiente clase, donde seguiremos la misma estructura, ¿vale? Un poquito de movilidad, un poquito de trabajo de agilidad, un poquito de trabajo de fuerza, un poquito de trabajo de equilibrio, ¿vale? Bueno, pues hasta la tercera clase. Pásenlo bien, mucho ánimo para estos días.